Buenas noches y bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Pilares de Fe, allá en Saballo. Para mí es un placer estar con ustedes aquí hablando sobre la palabra de Dios y compartiendo con ustedes, aunque sea de manera virtual. Y ya me imagino ahí a los hermanos en los bancos sentados, la hermana Tita, el hermano Tony, la hermana Ángela, y a los jóvenes también, Rodalis, Tamayo, Gina, Marcelina y ahora Carla, que también ya es parte del pueblo del Señor. Y entre los demás hermanos como Danilo, Mayolín, Marcos y entre otros que quizás por motivo de tiempo pues no voy a mencionarlo uno a uno, pero para mí es un placer estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de este medio tecnológico que es estos teléfonos inteligentes que nos permiten conectarnos con las personas en tiempo real. Y hoy vamos a hablar sobre la palabra del Señor. Y antes que nada yo te invito a que oremos. Así que ahí en tu asiento donde estás, inclina tu rostro para que hablemos con el Señor. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de un santo sábado y la oportunidad que nos das de recibir la palabra de Dios y estar en tu casa de oración, Señor. Pedimos de que tu Santo Espíritu nos ilumine y que tu gracia esté con nosotros, Señor, en todo momento. Bendice a cada uno de los oyentes, las visitas y los miembros, Señor, que se han dado cita hoy para escuchar tu palabra. Que sean palabras de vida eterna, Señor, y que llenen cada corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Así que vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 19. Y dice allí la palabra de Dios: vete a tu casa, a donde los tuyos, y cuéntales todo cuanto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de ti. Inmediatamente leemos este texto, el capítulo 5 de Marcos. Nos damos cuenta que el contexto que se está aquí hablando es cuando Jesús pues liberó a aquel hombre que estaba endemoniado, que tenía una legión de demonios, según lo que relata el hecho histórico aquí en Marcos. Y tomando este versículo como parte central de este tema, lo he titulado La necesidad del testimonio. La necesidad del testimonio. Y cuando vemos este versículo, analizamos, nos podemos dar cuenta que el testimonio, hermanos, comienza en la casa. O sea, nuestro testimonio debe comenzar en el hogar, en la casa. Por ese versículo dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Por lo tanto, nuestro testimonio, hermano, nuestra vida es un ejemplo que va a hablar a la sociedad, a la familia, y va a ser nuestra carta de vida. A veces quizás los familiares y los amigos no van a llegar a los pies del Señor por una palabra o por lo que le podamos decir. Van a llegar por lo que ellos puedan ver en nosotros. Sin embargo, vemos aquí que quién debe dar este testimonio. Y cuando analizamos, vemos que aquellos para quienes el Señor ha hecho grandes cosas, la experiencia personal tiene que venir antes de dar testimonio. Y este era el orden, de David. Si usted va conmigo al Salmo 51, versículo 12, vemos lo que dice la palabra del Señor allí. Salmo 51, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor. Nos dice así:
Salmo 51, 12 y 13 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Por lo tanto, yo debo de dar el testimonio, pero para yo dar ese testimonio, antes yo debo tener una relación con el Señor. Por eso aquí vemos que el salmista David, en el versículo 11 del capítulo 51 de Salmos, dice, él le pide al Señor que le vuelva el gozo de la salvación. Así que si tú no experimentas el gozo de la salvación, si tú no experimentas a Jesús, no puedes dar un testimonio. Porque cuando tu vida está llena de Jesús, entonces tú vas a reflejar lo que realmente hay en tu vida, que es Jesús. Así que David aquí pide al Señor que le vuelva el gozo de la salvación, para que entonces él pueda hablarle del amor de Dios a los pecadores. Y es lo que Dios también quiere que tú experimentes en esta noche. Y no solamente en esta noche, en cada momento, que tú experimentes el poder de Dios, para que así entonces tú puedas hablarle a los pecadores las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Sin embargo, cuando analizamos también este texto, este tema completo, podemos ver que la naturaleza de este testimonio es las grandes cosas que el Señor ha hecho. Por eso el Señor le dice aquí al endemoniado, después que ya está en su juicio cabal, le dice: ve a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Querido hermano, querida hermana, si tú no has tenido una experiencia con Jesús, no has tenido una experiencia genuina con Dios, tú no vas a sentir grandes cosas que Dios ha hecho contigo y no vas a tener nada que hablar. Por lo tanto, para que Dios haga grandes cosas contigo, tú necesitas tener una relación íntima con Él. Y esa es la única manera como tú podrás dar un testimonio genuino. Y hoy, hermanos, se necesita más que nunca dar testimonio genuino. Un testimonio de que hable por nosotros, que sea nuestra carta de vida, que sea nuestro currículo vitae. Que diga, ese fulano es un siervo del Señor, una sierva del Señor, no porque él lo diga, sino porque en su vida, en su diario vivir, se refleje eso ante la sociedad y sobre todo ante la familia. Así que las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti, y esas grandes cosas implicaban primeramente que hubo una liberación del yo. Vemos que el versículo 4 enfatiza de que a este hombre nadie podía dominarle, ni con grillo, ni con soga, ni con nada. Ni los hombres podían dominarle. O sea, el yo estaba centrado en él. Sin embargo, Jesús fue el único que pudo someterlo a esa voluntad terca que él tenía. Así que cuando tú no puedas dominarte, cuando tú tengas grandes pecados, cuando tú andes desordenadamente, solamente Jesús puede ordenar tu vida, tal como lo hizo con ese hombre que tu vida estaba completamente vacía, lejos de Dios, y los demonios pues tenían una posesión sobre él. El siguiente punto es de las grandes cosas que Dios hizo con este hombre, la gran liberación, es que el diablo tenía su vida posesionada. Vemos que tenía grandes demonios. Sin embargo, cuando Dios llega a su vida, entonces esa vida de lejanía de Dios, esa vida que estaba llena de demonios, cambia. Y dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que esto erais algunos de nosotros antes, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Así como es endemoniado, fuimos nosotros quizás anteriormente endemoniados. Quizás no se manifestaban como lo hacía ellos con él. Sin embargo, nuestra vida de pecado anteriormente era un reflejo de que pertenecíamos a Satanás. Sin embargo, hoy, por la gracia y el poder de Dios, hemos sido liberados, hemos sido limpiados y hemos sido justificados. Y eso es un testimonio que debe hablar por nosotros. Una vida que debemos continuar, una vida pía, una vida limpia delante de Dios, sin mancha ni pecado, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver
al Señor. Y cuando seguimos en el transcurso de este texto, podemos darnos cuenta también que otra de las cosas de la cual fue liberado, las grandes cosas que Dios hizo con este hombre, fue de que Dios le cambió su mente. Este hombre estaba ajeno, su mente estaba lejos de Dios, estaba lejos de lo que era el poder que Dios quería manifestar en él. Dice que luego que Dios quitó los demonios de él, le dio la orden de que se fuera, dice que este hombre estaba vestido y en un sano juicio. Y vemos aquí que el versículo 15 afirma eso, que luego quedó vestido, quedó en su juicio cabal. Por lo tanto, cuando tú estabas lejos de Dios o estás lejos de Dios, tú no tienes conciencia de las cosas negativas que tú haces sin darte cuenta y que pueden afectar a otras personas. Por lo tanto, es necesario una relación íntima con Dios más en estos tiempos que defina realmente si somos cristianos de verdad o si no lo somos. Y otro aspecto que vemos aquí es que la muerte también estaba rodeado, este hombre de la muerte. Decía que vivías en los sepulcros, según lo que dice el versículo 3. Vivía en los sepulcros, tenía su morada entre los sepulcros y espiritualmente estaba muerto. Porque los muertos espirituales prefieren la compañía de los muertos y caminan conforme a la corriente de este mundo. Este hombre habitaba entre los muertos, no solamente entre los muertos físicos, sino entre los muertos espirituales. Por eso Jesús le dijo en aquella ocasión a los discípulos, cuando ellos le dijeron: maestro, deja que vaya y entierre a mi familiar. Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, cuando una persona está lejos de Dios, está muerto espiritualmente, hermano. Y este hombre estaba muerto espiritualmente. Pero ahora, una de las grandes cosas que Dios hizo en su vida, y da testimonio, es de que ya él está vivo espiritualmente para la honra y la gloria del Señor. Hermano, tú que me escuchas allí, tú que tienes mucho tiempo en la iglesia, tú que quizás sabes muchos versículos bíblicos, tú que quizás conoces las 28 creencias, una en una. Todo eso es bueno, todo eso es importante. Pero lo más importante en tu vida es una relación genuina con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación genuina con Cristo Jesús, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a dar un cambio de 360 grados. Y esa relación genuina con Jesús es lo que va a permitir que las personas que te rodean, que los familiares, que los vecinos, que los amigos, puedan ver la luz de Dios, puedan ver la luz de Jesús. Por eso Jesús, luego que hace estas grandes cosas con este hombre tenía hasta miedo al principio. Los demonios le decían: ¿qué tienes con nosotros? Pero luego que Jesús expulsa a esos demonios, le da una vida nueva. Ahora él no quería despegarse de Jesús, a tal punto que Jesús le dijo: vete a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Hermano y hermana que me escuchas, Dios quiere que pases tiempo de calidad con Él, para Él poder hacer la obra grande que quiere hacer en tu vida. Y luego que haga esa obra grande que quiere hacer en tu vida, Dios quiere que vayas a los tuyos, a los de tu casa, a tu familia, a tus vecinos, y tú puedas contarle las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde y que no permita hacer de nuestra vida una carta de vida. Que pase así como pasó con los discípulos Pedro y Juan, cuando las personas reconocieron que verdaderamente ellos habían estado con Jesús, no solamente por quienes eran ellos, sino porque cuando ellos pasaron tiempo con Jesús, en su rostro, en su cara, se veían que Cristo vivía en sus corazones. Que las personas que te rodean, que las personas que viven a tu lado, puedan ver a Dios en tu corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que oremos ahí donde tú estás. Querido Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Pido que bendigas a cada hermano presente y que tu gracia sea con cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan tener un encuentro personal contigo
en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Y que su vida, Dios, pueda ser un mensaje claro, Dios. Que su vida hable por ellos, Dios. Que su testimonio pueda ser un mensaje para sus familiares, Señor, para sus amigos y para la comunidad. Bendice tu iglesia, guárdalo, Señor. Bendice a los dirigentes y que tu gracia nos guarde en todo momento, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz sábado.